Yo estoy convencida que las instituciones culturales, que la cultura, que los gestores culturales y los actores culturales tienen una capacidad de resistencia. Tengo esa convicción por mi propia experiencia biográfica. Yo me crié en la dictadura en la Argentina y los teatros y las universidades eran el espacio en el que podía circular un pensamiento crítico. Y esa capacidad que tienen los espacios culturales para generar redes, para generar comunidades, es tan importante en momentos en los que se fortalece el fascismo, más importante que nunca. Las instituciones culturales alemanas han tenido mucha conciencia de esa necesidad de articularse muy explícitamente contra los movimientos neofascistas y por suerte todo el espectro de partidos democráticos apoya la financiación pública de las instituciones culturales. Eso no está en discusión. Naturalmente ahora es previsible que haya problemas presupuestarios en este momento de crisis, pero la idea misma de la financiación pública no está puesta en discusión para nada. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, donde el entramado institucional cultural ha sido vaciado y donde uno ve que hay menos capacidad de resistencia porque las instituciones están vaciadas las infraestructuras están debilitadas, las infraestructuras de salud y las infraestructuras culturales y las infraestructuras públicas. Las instituciones llevan su promesa inscripta en su arquitectura, en su nombre, en su historia. Y lo que hay que tratar de hacer como gestor cultural es reactualizar esa promesa. Yo he trabajado en un teatro de más de 100 años, la Volksbühne, que significa el teatro del pueblo, que fue inventado por sindicalistas, socialistas, y fue uno de los teatros más importantes de Alemania Oriental, de la RDA. Trabajé luego en la Casa de las Culturas del Mundo y ahora dirijo el programa para artistas en Berlín. Y en las historias de estas tres instituciones, en realidad hay elementos que solo hay que reactualizar para que hagan una promesa que tenga sentido. Lo mismo vale para las arquitecturas. Las arquitecturas fueron pensadas con una idea de público y de visita y de integración en el espacio que se puede actualizar como uno actualiza una casa cuando se muda a un edificio antiguo o moderno y lo reinventa. Todavía no he estado en la situación de inventar una institución nueva. Siempre tuve la suerte de poder tomar instituciones y sacar a luz lo que hace falta en su momento. Y, por ejemplo, la promesa del Teatro del Pueblo hay que reactualizarla para integrar en el pueblo a aquellos actores que en su época no se pensaban dentro del pueblo. En el caso de la Casa de las Culturas del Mundo, el HKW, había que preguntar cómo incluir, cómo trascender esa diferencia entre el centro y las culturas del mundo, porque también Europa forma parte de las culturas del mundo. Entonces, ¿cómo se revierten las perspectivas? Para mí el programa para artistas del Servicio de Intercambio Académico tiene que tomar en serio la dimensión de los artistas como parámetro de la institución y el intercambio como parámetro de la organización que nos sustenta. Entonces, trabajar sobre las metáforas inscriptas en las instituciones es el punto de partida. Y luego uno tiene sus ideas políticas y estéticas. Bueno, ese es otro tema. Los programas de residencia para mí son un instrumento clave para internacionalizar la producción cultural con un efecto que es más profundo que los festivales. Todos conocemos los festivales que o las bienales, que llevan una gran circulación de artistas y de pensadores, pero que no forman comunidad, no se enraizan con los agentes locales, no tienen relación con el contexto local. Y pasar medio año o un año en una residencia permite anclarse en un lugar. Y eso es algo que en estos tiempos de globalización es una ventaja tanto para los artistas como para la comunidad, porque ese anclaje genera
otros contenidos, otras miradas, otra profundidad. Y Berlín se beneficia de estos artistas internacionales que aportan a la calidad de la producción de lo que se está haciendo en Berlín en las artes contemporáneas. Lo que me importa también marcar es que detrás de cada artista individual suele haber redes de colegas, redes institucionales, críticos, pensadores, escuelas. Entonces, aun cuando muchos de los artistas se instalan en Berlín, siguen manteniendo su actividad en sus países de origen, siguen generando una recirculación de ideas y también económica. Muchos trabajan los ingresos que generan en Europa, hacen proyectos locales de los que se benefician artistas locales. Pero para eso hay que tener en cuenta que no solo fomentamos artistas individuales, sino a través de reconocer un artista individual también le damos relevancia y reconocimiento a escenas locales. Reflexionar sobre la escuela para mí era una manera de reflexionar sobre las instituciones y de refundar también una institución cultural. Y me parece que las instituciones de todos los campos necesitamos reinventarnos para hacer frente a la complejidad de este momento y crear rearticulaciones de agentes cambia la manera de pensar. Desplazar las voces y rearticularlas. En el momento en el que se rearticulan los interlocutores, se generan nuevas preguntas y nuevos pensamientos. Para renovar la promesa de la escuela, lo primero sería tomar conciencia de que la escuela y las demás instituciones hacen una promesa y no son solamente una especie de pesadilla a la que se invita a los ciudadanos. Y la promesa de la escuela siempre ha sido inventar un futuro individual, pero también social. Entonces, para actualizar la promesa de las escuelas hay que invitar hoy en día a los niños y a los jóvenes a codefinir esa idea de futuro o esas ideas de futuro y a codefinir la sociedad. Porque los niños y los jóvenes ingresan en el mundo ahora con una capacidad de co-creación muy diferente de la que podían tener generaciones que se criaban en otros contextos físicos. Hace 100 años ya se pensaba, y en Cataluña hubo muchos ejemplos de pedagogías críticas, se pensaba en cómo lograr que los niños y los jóvenes pudieran coproducir la sociedad y investigar el nuevo entorno, investigar lo nuevo y tener esa confianza de que los niños y los adolescentes pueden inventar y pueden explorar y pueden descubrir. Es el punto de partida de todas las pedagogías. Creo que las generaciones que en este momento tenemos el privilegio de hacer las instituciones culturales, nos beneficiamos de unos años excepcionales que creíamos la normalidad, que eran años de una cierta prosperidad y de una liberalidad garantizada. Y en esos años pudimos ignorar toda una serie de conflictos y pasar de ellos. La situación actual nos pone en la situación de no poder ignorar nuestra responsabilidad, que significa ser coherentes en nuestra manera de gestionar los espacios, de relacionarnos con nuestros colaboradores, de relacionarnos con el público, de no tener incoherencias entre el discurso y la práctica, porque esas incoherencias son las que generan la idea de una promesa rota. Y no nos queda otra que tener coherencia.
y tomar en serio nuestros propios mandatos políticos. Para mí el espacio público se articula en lugares reales y en la esfera pública, ¿no? Esa idea habermasiana de la publicidad del espacio público como esfera de interacción de intereses y de opiniones, tiene su anclaje en los espacios concretos de la ciudad, en las redes y en los medios y en las familias y en las escuelas, en los momentos donde los integrantes de la sociedad se entrelazan y se ponen a debatir. Y de hecho la polarización en Alemania se ha dado muy fuertemente en estos últimos años de maneras en parte imprevisiblemente cruentas. Digamos, el movimiento de antivacuna, por ejemplo, es muy agresivo y ocupa el espacio público urbano, toma las calles de una manera muy agresiva. Y al mismo tiempo también ha habido una reapropiación festiva de esos mismos espacios públicos por otros actores. Entonces, uno de los papeles de la cultura para mí es insistir en la posibilidad de encontrarse con la complejidad sin caer en formas de la crueldad. Es un mandato muy simple. Y mantener esos espacios es clave en estos momentos. Y tratar de invitar a la mayor cantidad posible de actores sociales que todavía estén de este lado, del lado de las ideas democráticas y la idea de un trato pacífico, un intercambio pacífico, porque hay que tener en claro que los sectores extremistas no quieren participar de esa conversación, por lo tanto tampoco hace falta invitarlos, porque en realidad no quieren aceptar los términos de una conversación entre iguales.